mucho el espacio. Para todos, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Gómez. Actualmente estoy vinculado al Observatorio Inmobiliario Catastral. Aprovecho a todos para darles un caluroso saludo a todos los presentes, a los que nos acompañan en línea y los que posteriormente vean la grabación de este video. Me permito, voy a compartir pantalla un momento. Como lo decía el doctor, soy líder de analítica y ciencia de datos del Observatorio Inmobiliario Catastral. De paso, un saludo a nuestro señor director Gustavo Marulanda, al director de la Dirección de Investigación y Prospectiva, Johanna Bendaño, y al jefe del Observatorio Inmobiliario, el que también ha promovido muchos espacios, el ingeniero Oscar Romero, que podamos nosotros presentar los avances de investigación e innovación que tenemos actualmente en el IGAC. Entonces, precisamente hoy vamos a tener un pequeño introducción a lo que hace el observatorio, también a lo que hace la DIP como Dirección de Investigación. En esta charla que trata mucho sobre innovación analítica aplicada al componente económico del catastro. Y posteriormente con los compañeros, ellos ya se presentarán con ustedes, con Iván y con Juan David, les hablarán de unos proyectos muy específicos de inteligencia artificial que se están elaborando desde el grupo de innovación de la. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, desde la Dirección de Investigación y Prospectiva se maneja mucho el enfoque de poder generar este conocimiento, esta difusión y apropiación social del conocimiento, muy concatenado a lo que es a la analítica de datos, a la ciencia de datos y la inteligencia artificial, que son tecnologías emergentes que están impactando constantemente en todas nuestras profesiones. Desde la DIV y desde el observatorio tenemos un equipo multidisciplinario de múltiples enfoques, ingenieros, economistas, matemáticos, y hoy en día estos temas son totalmente transversales a todas las profesiones y a todas las aplicaciones. Recuerdo mucho que veíamos en el Congreso en Pereira todas las aplicaciones que podemos tener. Hoy vamos a ver unas muy concretas que tienen que ver con el componente económico y con el catastro. Entonces les quiero mostrar un poco la cadena de valor que tiene la Dirección de Investigación y Prospectiva. Siempre nos centramos en incrementar esas capacidades y reducir los tiempos y costos que lleva a generar un catastro. Ustedes saben que el catastro es ese inventario de los inmuebles con ese enfoque catastro multipropósito para poder apoyar y tetizar el ordenamiento y la planificación territorial en todas nuestras entidades territoriales, pero también en las entidades de nivel nacional, ejecutivo y entre otras. Entonces nos encargamos desde la dirección de poder mejorar todos los métodos indirectos, pero también de promover estos métodos indirectos, colaborativos y declarativos, como los que les vamos a mostrar hoy, que por medio de técnicas de analítica y ciencia de datos estamos proponiendo nuevas metodologías para apoyar y soportar ese componente económico del catastro. Entonces, como lo ven a mano derecha, está muy soportado por todo el eje de investigación, lo que se conoce como I más D más I, innovación, desarrollo e investigación, siempre desde una perspectiva de estar vigilando tecnológicamente todo lo que puede mejorar, en este caso el quehacer del IGAC, pero muy concreto para nuestra charla de hoy del catastro y siempre muy enlazado con lo que nos habla de gestión o los elementos del ciclo de vida de los datos, siempre poder identificar nuestros problemas, cómo generamos el valor, identificar unos requisitos y requerimientos muy concretos, diseñar soluciones, poder hacer el almacenamiento de esa información y alistar el procesamiento, análisis de datos eh, para poder entregarles a ustedes, como es el caso de la etapa de los resultados que hemos tenido, siempre en pro de ese monitoreo y mantenimiento que tenemos constantemente. En concreto, entonces, un poco más entrando en materia, lo que a mí me corresponde, que es el Observatorio Inmobiliario Catastral. Esta es una herramienta que tiene el IGAC para poder gestionar, recopilar, analizar y procesar la información del mercado inmobiliario. Información que ya vamos a ver un poco más adelante, pero no solo nuestro corazón es poder gestionar esa información para brindarle esos insumos al catastro multipropósito, al componente económico, sino también generamos análisis con dicha información. Generamos modelos analíticos, generamos también mucho procesamiento de datos. Actualmente tenemos gran cantidad de datos disponibles para toda la ciudadanía y todas las entidades interesadas. Siempre con esa visión de ser reconocido como el referente nacional en el monitoreo de las dinámicas del mercado inmobiliario.
no solo nos enfocamos en lo que tiene que ver con la gestoría de datos. Sabes que el IGAC aproximadamente tiene alrededor de más de 800 municipios a cargo de como su gestor, pero también con ese enfoque nacional para poder darle valor agregado o ese enfoque del estudio de la dinámica inmobiliaria de toda la nación. Eh, Aquí en pantalla ustedes están viendo un QR que los dirige a la ruta de acceso a la página web del observatorio. En ustedes van a poder encontrar toda la información que nosotros producimos. Hoy, como introducción a esta charla, les quiero contar sobre una de las herramientas más concretas que tenemos para los usuarios, que son los tableros interactivos de información, pero también tenemos múltiples documentos, estudios, presentaciones que utilizamos en otros escenarios para que ustedes puedan acceder a ello y pues estén muy enterados de lo que nosotros hacemos. Entonces, en concreto, ¿por qué los instrumentos de visualización? Porque nos permite ver, identificar bien qué son esas dinámicas del mercado inmobiliario, esos cambios en un tiempo determinado que son derivados de hechos económicos, sociales o jurídicos. Eh, y nosotros precisamente observamos y analizamos cómo esos agentes individuales intervienen o omiten en el mercado inmobiliario, pero no solo como, digamos, algún observatorio inmobiliario territorial pudiera encargarse, también ofrecemos dentro de un marco muy robusto y metodológico instrumentos de visualización, tableros de información al alcance de ustedes para que ustedes puedan ver la información que nosotros tenemos disponible y también el conocimiento que se está generando desde el observatorio. Entonces, como les decía, nosotros somos muy rigurosos en cómo diseñamos la línea gráfica, que sea de fácil orientación, que tenga una percepción muy orientada hacia el usuario, que sepa qué está haciendo, que esté muy documentada. Siempre tenemos esa cobertura nacional, tenemos un enfoque georreferenciado muy específico de ligas, pero siempre tenemos esa cobertura a todos los municipios del país y como les venía diciendo, pues pudiendo dar ese plus de conocimiento que nosotros tenemos desde el estudio del mercado inmobiliario. Entonces, un poco lo que ven aquí en pantalla es la información que tenemos disponible. Tenemos un tablero en línea en donde están todos los registros que tenemos. Nosotros contamos principalmente con información de servicios públicos, transacciones inmobiliarias, avalúos de entidades financieras, ofertas inmobiliarias y licencias de construcción. Si ustedes estuvieran interesados en saber qué información gestiona, qué información el observatorio tiene con las entidades, las recopila, las estandariza, les hace limpieza, este tablero es muy importante para ellos. Ustedes pueden ir, eh, utilizar los diferentes segmentadores, mirar la información que tenemos por cantidad de registros a diferente nivel, por departamento o por municipio, y si están interesados un poco en acceder a ellos, pues también queda el correo de contacto para que ustedes puedan contactarse con el observatorio y si es de beneficio esa información para su profesión, pues ustedes la puedan tener. No solo tenemos esa información disponible, sino hemos hecho un estudio muy riguroso con las transacciones inmobiliarias. Entendías que esas transacciones es el registro verídico de los hechos del mercado inmobiliario y del mercado formal. Entonces, hace ya, vamos, 2 años, digamos que no solo procesando, no solo trabajando, sino también divulgando lo que tiene que ver con estas transacciones, como es el tablero de registro de transacciones inmobiliarias, donde ustedes pueden ver, analizar tendencias, cómo se distribuye entre lo urbano y lo rural, cantidades, qué actos jurídicos tienen indicios de dinámica inmobiliaria, qué actos jurídicos a vista de los expertos del observatorio pueden mover ciertos cambios en el mercado, no solo tener en cuenta el gran bloque, sino también muy específicos, por ejemplo, ver la categoría de ruralidad, que es una etiqueta del DNP que sirve mucho para ciertos estudios, los diferentes actos jurídicos, si quieren ver alguno muy específico de compraventas, o si quieren ver alguna naturaleza muy específica como la tradición o en general. Digamos que este es un instrumento muy rico y como todos o la gran mayoría de instrumentos que tenemos, tienen su manual de usuario, tienen la información que ustedes pueden descargar. En concreto, este es por qué es tan importante para nosotros fue un hito que a comienzos de este año logramos publicar en el portal de datos abiertos en Colombia esta información al público para que ustedes no solo puedan acceder al tablero de información con la información, digamos, lista, preparada para su análisis municipal, sino también ustedes puedan llegar a ese dato específico
de registro a registro de qué está pasando con, con esas transacciones. Eh, Hemos avanzado más allá, no solo entonces gestionamos la información, la disponemos, se las entregamos en tableros, sino también hemos generado unos proyectos muy específicos para poder monitorear esta dinámica inmobiliaria. Entonces, ustedes lo que ven en pantalla es un estudio que realizamos el año pasado que va a ser publicado en una revista de la Universidad Nacional sobre cómo generamos un indicador sintético para poder calcular la intensidad de la dinámica inmobiliaria del país. Desde el 2015, que es más o menos donde empieza nuestra línea base de información de transacciones, hasta el 2024, que es la última información que tenemos actualizada para que ustedes puedan ver qué municipios concentran mayor intensidad de dinámica inmobiliaria. Este cálculo lo realizamos con la información de avalúos de ofertas inmobiliarias y como digamos, nosotros siempre decimos en estas charlas y siempre les comunicamos, esta información está a la mano de ustedes para que la consulten, para que descarguen tablas muy específicas, para que puedan ver cómo utilizar estos resultados. Hace poco, hace un par de meses, tuvimos el agrado precisamente en un escenario de hablar sobre un nuevo tablero, con un nuevo estudio que tenemos que tiene que ver con los valores de referencia del suelo en Colombia, junto con el proyecto de valores del suelo en América Latina del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos colaborando constantemente con este proyecto open source que viene desde el 2015 capturando las ofertas de lotes altamente desarrollables en toda América Latina. Nosotros, como colaboradores, también ofrecemos nuestro propio visor que tiene información desde 2015 a 2024 con aquellos lotes, con esa información, tanto en dólares como en pesos por metro cuadrado, para que ustedes puedan ver en qué puntos se están concentrando dichos valores. No solo recogemos los valores del suelo urbano, como estos lotes altamente desarrollables, sino también de la tierra rural con ese enfoque de los predios agropecuarios o de los predios suburbanos rurales que también son de alto potencial desde la visión rural. Entonces, totalmente invitados a que vean nuestros tableros y puedan acceder a esa información específica que tenemos. Les quiero hablar de un concepto muy rápido que va a ser muy importante para los proyectos siguientes que vamos a hablar, sobre todo más adelante que vamos a hablar sobre valoración masiva con inteligencia artificial, y es que estamos utilizando una indexación geográfica que nos permite encapsular la información en pecelas hexagonales. Este se conoce como el índice H3. Originalmente fue el método utilizado por Uber para su georreferenciación, pero hoy en día esta tecnología se puede adquirir o mejor dicho utilizar ya que es de libre acceso, es open source y se puede utilizar fácilmente por medio de una conexión, algo que se llama técnicamente una API y es usada actualmente para los grandes modelos de múltiples compañías que tienen que ver con ciencia de datos de manera general, como Databricks, como Snowflake, como AWS. Y lo que consiste es a partir del teorema del icosaedro, tomar pecelas hexagonales y agregar resoluciones. eh, a mayor sea el nivel de resolución, mayor es el nivel de detalle que tengo. Entonces, como ustedes pueden ver a mano derecha, una resolución cero podría corresponder a más de 4 millones de kilómetros cuadrados, pero una resolución 15 es menos de un metro cuadrado. ¿Y esto para qué? Precisamente para sortear una de las dificultades que, como cualquier persona trabaja en lo geográfico, tiene es georreferenciar la información permite encapsular esa información y permite llegar a análisis de agregación. O sea, que puedo con algunos datos aproximarme a esas dinámicas que está pasando. Fíjense que en la parte de abajo nosotros mencionamos cómo podemos utilizar esa información en diferentes resoluciones para detectar esas zonas específicas en donde, según la información que yo estoy utilizando, se puede detonar, por ejemplo, algún comportamiento que tenga que ver con transacciones o con cantidad de valor o, como lo vamos a ver más adelante, con valor de los precios. ¿Esto porque es importante? Les quiero, digamos, dar la, por así decirlo, la exclusiva en el proyecto grande que hemos trabajado de ciencia de datos en el observatorio este año, y es que nos sentamos no solo a analizar, bueno, gestionamos la información, la preparamos, la limpiamos, la estandarizamos,
sino también la disponemos, generamos un análisis muy específico, pero también queremos dar ese valor agregado que nos permiten los diferentes modelos de aprendizaje máquina o aprendizaje profundo, sin entrar a tantos tecnicismos. Entonces lo que hicimos es precisamente revisar toda esa información que teníamos, poder hacer una integración entre las bases registrales, lo que tenemos relacionado con transacciones inmobiliarias, proviene de la Superintendencia de Notariado de Registro, y por medio de esa unión poder generar una espacialización de matrícula inmobiliaria. ¿Y eso para qué? Precisamente para utilizar esta metodología de indexación H3 que les comentaba anteriormente, para poder generar un análisis de segmentación, para poder, por medio de los datos que nosotros gestionamos, generar conjuntos, generar un poco del anglicismo, generar clúster para poder determinar cómo es el volumen y la tendencia de las diferentes transacciones del mercado inmobiliario en Colombia. Entonces, una vez que nosotros hicimos esa aplicación, pues, metodológicamente toda la preparación de los datos, pero también de esos modelos de segmentación de Machine Learning, generamos una metodología muy robusta que la podemos replicar a tres grupos de actos jurídicos de bastante interés, que son las compraventas, las hipotecas y las subdivisiones, entendidas como esos desengloses, reloteos que me dictan a mí cómo se pueden ir partiendo los diferentes predios en Colombia. Y esto, lo que les quiero mostrar es un pequeño adelanto de un visor que estamos haciendo, que esperamos en un par de meses también publicar en nuestra página web para que ustedes accedan a esta información. Fíjense que van a tener la información de poder revisar esas teselas en donde se está concentrando a nivel de cantidades, a nivel de volumen, donde se considera alto volumen de transacciones de compra-venta, de transacciones de hipoteca, pero también en donde está variando su tendencia, en donde se considera una tendencia creciente, en donde podemos tener como nuevos puntos calientes, nuevos puntos de concentración de estos actos jurídicos. Y como en algún momento hablaba, como bien lo decía el doctor Antonio, yo soy administrador público y mi enfoque es mucho en tecnología analítica, pero sabemos que este valor adicional apoya mucho el ejercicio que tiene que ver con el territorio, el ejercicio que hacen ustedes y el ejercicio que en general nosotros agregamos para el país. Les traigo una pequeña idea intermedia ya para darle paso a Iván, que nos va a compartir una aplicación muy específica de inteligencia artificial y es qué está pasando con la analítica de datos y la inteligencia artificial en el análisis inmobiliario. Es una moda, es una oportunidad. Yo les traigo esta idea un poco hoy para que, digamos, quede en la mesa y es que la inteligencia artificial y la analítica de datos está transformando la gestión de datos inmobiliarios, está permitiendo utilizar múltiples fuentes de información para generar ese valor agregado, que es al fin de cuentas lo que nosotros desde el observatorio, desde la DIC estamos generando, a través de modelos de ciencia de datos, como los que vamos a ver un poco más adelante a detalle, y darles ese mensaje de la inteligencia artificial no reemplaza el conocimiento de humano territorio, no reemplaza esa inteligencia territorial que nosotros queremos para los municipios, para el país, sino que lo potencia. Entonces, todas las aplicaciones, estas aplicaciones que yo les mostraba son un poco más desde lo técnico, desde lo específico, pero también todas esas herramientas que muy amablemente Araf les ha venido compartiendo, les compartirá en las charlas más adelante o como lo hice en el Congreso, es para que ustedes potencien su trabajo desde el enfoque del evaluador y también desde el análisis de inmobiliario como tal. Entonces, nada, esto es como apenas el abrebocas, vamos a ver los proyectos que nos traen los compañeros. Yo muy agradecido con ustedes por escucharme, por fijar este espacio aquí al correo del observatorio. Si tienen alguna consulta general, le quiero dar entonces paso a los compañeros. Ahí van. Ya, tú me dices si estás listo, Iván, o si necesitas compartir también la presentación. Hola Juan Pablo, ¿cómo vas? Sigue en este momento Juan David y inmediatamente Ah, sigo, vale, sigo yo. discúlpame. Claro. Bueno, listo. Muy buenas tardes a todos. Espero me escuchen bien. Por favor, Juan Iván me Pablo, confirma ahí. ahí está Sí, escuchando ahí lo bien. escuché.
Listo, perfecto, doctor. Muchas gracias. Entonces voy a compartirles pantalla y vamos a hablarles de un proyecto en este momento que hemos llevado a cabo dentro de la Dirección de Investigación y Prospectiva, eh, que es sobre el tema de valoración masiva y cómo hemos con la inteligencia artificial pues aplicado este tema dentro del desarrollo de procesos catastrales dentro del catastro pues multipropósito. Quiero empezar contándoles que realmente este trabajo no es nuevo, digámoslo en el sentido de que la Dirección de Investigación y Prospectiva lleva un tiempo tratando de desarrollar un modelo para poder ayudar al componente económico a ser mucho más rápido y eficiente, digámoslo así, y poder robustecer los resultados dentro de la actualización económica del componente económico. Entonces, contarles que dentro de la Dirección de Investigación en 2023, en conjunto con el Observatorio Inmobiliario, quisimos desarrollar un modelo de geoestadística aplicado, en este caso, al municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima. En esto se probaron métodos como IEW, probamos métodos como Kriging, probamos métodos como funciones de base radial, y luego pues hicimos como unas estadísticas zonales, es decir, claro, esto eran superficies continuas, un predio tenía muchos valores de acuerdo al tamaño del píxel y luego de eso hacíamos unas estadísticas zonales, lográbamos unas estadísticas alrededor por encima del 20% de error en lo rural, y pues digamos que estábamos próximos a un estándar internacional que estamos siguiendo dentro de la dirección de investigación, que ya más adelante les hablaré un poco de ello. Luego de eso, pues este proyecto de la Dirección de Investigación y Prospectiva, en conjunto con la Universidad de la Amazonia en su momento, llega en cabeza de la subdirección y subdirección general y en cabeza de hoy en día nuestro líder de innovación, Rodolfo Mesa, quien en 2024 propone aplicar este método, digámoslo así, que usamos a alrededor de 10 municipios que están en este momento en un proceso. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tomamos el mejor resultado en Chaparral, que fue el método de interpolación IDW, y tratamos de aplicárselo a alrededor de los 10 municipios. En esto pues encontramos ciertos temas, digámoslo así, o ciertos retos que complejizaron la escalabilidad de este tipo de modelo. Primero, que no podíamos correr un municipio si no contábamos con datos suficientes de ofertas y avalúos, porque pues estadísticamente se tiene que cumplir, digamos que unos estándares, es decir, por ejemplo, en la anterior metodología, ya hoy en día en el instructivo ha cambiado un poco el tema, pero antes decíamos que era el 1% más 15 predios. Entonces, esto pues digamos que contribuye a un margen de error y a un nivel de confianza esa muestra estadística. Entonces, pues para estos casos que requeríamos no lo lográbamos. Adicionalmente, pues lo que les digo que si no contábamos con datos en un municipio, pues no podíamos correr el modelo simplemente. Y adicionalmente, pues era bastante, digamos, costoso en tiempo. Teníamos que tener un equipo bastante amplio para sentarnos a correr modelos tras modelos, porque todo todavía era un poco manual. Entonces, en 2025 se propone el uso de inteligencia artificial para encontrar, digamos, el modelado de 45 municipios en el componente económico. Y entonces, ¿a esto qué me refiero? Es predecir ese valor de terreno por hectárea o por metro cuadrado, de acuerdo a la zona en donde se está haciendo el modelado, eh, para robustecer el tema del componente económico en estos 45 municipios que entraron, digamos que este año en el proceso de actualización catastral. Adicionalmente, pues en 2024 nos dimos cuenta que estos modelos de interpolación solo tenían en cuenta el valor de sus vecinos más cercanos y eran métodos lineales. ¿Qué significaba que eran métodos lineales? Que si un valor estaba acá y el otro acá, lo que hacía el modelo simplemente era ir escalando hasta llegar a este valor, pero cuando realmente pasaba algo intermedio, el modelo no lo detectaba, es decir, podía haber una zona de protección que hiciera caer fuertemente el valor o podía haber una zona muy bondadosa en temas de productividad que el modelo, si no tenía un dato intermedio, no lograba comparar ese tema. Entonces, ese fue el otro reto, que no tenía variables
exógenas para poder, digamos, predecir. Entonces, en 2025 llegamos a algo que es el Machine Learning, Deep Learning y las grillas regulares. Ya Juan Pablo les habló un poquito de H3, yo quiero profundizar un poco más de qué es H3 y todo el tema, pero ¿por qué en este proyecto estamos hablando de H3, de una grilla, digámoslo así, de Machine Learning y Deep Learning que estamos utilizando? Se llaman redes neuronales convolucionales. Que en el fondo, ¿qué son las redes neuronales convolucionales? No, son miles de, digamos, de modelos econométricos o de ecuaciones lineales como los conocemos. Solo que el mismo algoritmo decide qué modelo aplica en qué cantidad de hexágonos. Es decir, en una cierta determinada área, el modelo dice, acá le aplica esta ecuación, en otra área le aplica otra ecuación, pero él mismo va prediciendo, digamos, qué ecuación aplica de acuerdo a los errores. Y convolucional significa que va y vuelve, es decir, él llega a un punto, genera la predicción y dice, bueno, el error fue tanto, pero me pusieron una meta, entonces me devuelvo, otra vez trato de encontrar dónde fue el error, en qué predicción fue el error y vuelvo y genero otra vez las predicciones hasta que encuentro como la mejor predicción posible dentro con los datos que tenemos y con eso. Entonces, esas redes neuronales convolucionales que requieren de una grilla regular. Nosotros, nuestra grilla regular en el hacer, ¿qué son? Pues las zonas homogéneas técnicamente, los polígonos. Para Machine Learning y Deep Learning no funcionan polígonos irregulares, necesitan una grilla en específico que sea muy regular para poder predecir patrón por patrón en el espacio. Entonces, eh, ahí llegamos a H3, pero ¿por qué una grilla hexagonal y no quizás una grilla em, rectangular como la conocemos? Por ejemplo, una grilla de píxeles, una grilla cuadricular. Resulta que la grilla hexagonal, a diferencia de estas grillas regulares, tiene propiedades y es que todos sus vecinos más cercanos comparten una arista y no un vértice. Es decir, cuando tenemos cuadrículas, los vecinos de la esquina de un cuadrado central solo comparten una esquina con el cuadrado diagonal, mientras que los hexágonos todos comparten una arista. Esto hace que, pues digamos que estos modelos se entrenen mucho mejor. Adicionalmente, pues ya tenemos temas matemáticos y geométricos detrás de una grilla H3 que permiten unas bondades sobresalientes a la grilla regular, rectangular, y por ende decidimos irnos con una grilla hexagonal. Ahora, ¿por qué H3 y no otra grilla hexagonal? Bueno, resulta que H3, como ya bien lo mencionó Juan Pablo, tiene 15 niveles de información. Esta grilla H3 fue creada por la empresa Uber en su momento y ha sido liberada al público a nivel internacional, donde encontramos pues, los hexágonos en 15 niveles de información o de detalle realmente. Cuando yo hablo de 15 niveles de detalle, ¿en qué me estoy refiriendo? En que un hexágono perfectamente puede tener hectáreas, 100 hectáreas o mucho más kilómetros cuadrados, o podría tener función de metros cuadrados el área de cada hexágono. Entonces, estos 15 niveles nacional adicionalmente están construidos a nivel de todo el territorio nacional. Entonces, ya llevábamos un avance muy grande al decidirnos por la grilla H3, porque ya teníamos, digamos que nos evitábamos el trabajo de construir esa grilla primero. Digamos, el DANE se tardó un tiempo también construyendo su grilla rectangular donde muestra información. Entonces, esto ya nos abarcaba un tiempo que podíamos utilizar, digamos, en los otros temas que eran imprescindibles. En su momento, Uber crea esta grilla porque primero pues les permitía analizar información geográfica para establecer precios dinámicos y tomar otras decisiones a nivel ciudad. Uber se dio cuenta que todas las ciudades eran diferentes, que todas las informaciones de las ciudades eran distintas y necesitaban encasillar la información y estandarizar la información a nivel internacional para poder decidir cuáles eran las rutas más cortas entre dos puntos, y el punto que lo marcaba, en vez de hacerlo entre un punto y otro punto, lo hacían entre un hexágono y otro hexágono. Entonces, digamos que eso nos incentivó a decir, bueno, nosotros tenemos 45 municipios que atacar, digámoslo así, 45 municipios con totalmente diferencias geográficas, físicas y territoriales. Podríamos pasar de municipios como Turbaco, en el departamento de Bolívar, que es una ciudad
pegada a Cartagena con unos precios muy dinámicos, a un municipio como Ciénega, Boyacá, a un municipio como Turmequé, Tibaná, digámoslo así, Boyacá, a municipios como Vélez en Santander, con una topografía pues en algunas partes accidentadas, Simacota. Entonces, toda esta diferencia geográfica en estos 45 municipios hizo que necesitáramos estandarizar definitivamente toda la información. Entonces ya les hablé, hablamos de estandarizar insumos, pero adicionalmente evitamos errores topológicos. Resulta que Machine Learning y Deep Learning necesitan una gran cantidad de información. Nosotros habitualmente que manejamos, manejamos digamos que 5 niveles de variables dentro del catastro, dentro del proceso de actualización del componente económico, normativa, uso actual del suelo, digámoslo así, para lo rural, las áreas homogéneas de tierra, pero Machine Learning y Deep Learning requieren millones y cientos de datos de información para pues, hacer unas predicciones bastante buenas. Entonces, si nos toma trabajo dentro del proceso tradicional hacer la intersección de todos estos polígonos y luego quitar errores topológicos desde un profesional de sistemas de información geográfico, que quite, digamos, que estos polígonos que queden inferior a cierto metraje, entonces pues que iba a ser algo que iba digamos, a incluir mucha información territorial a nivel de los 45 municipios. Entonces, esta grilla H3 permitió precisamente no tener que pasar por esos errores topológicos de acuerdo a unos criterios de generalización previos que ya les vamos a compartir. Y por último, pues tiene librerías, APIs y herramientas, es decir, no tenemos que descargar en nuestro computador local y tener una grilla o sea, un file, un job package, ¿sí? En el computador local, sino podemos procesarla de acuerdo en el código de la librería y luego sí guardamos las partes que nos atañen. Pero entonces, ¿qué nivel de detalle decidimos? Porque si hay 15 niveles de detalle o hay 15 tipos de áreas, pues ¿cuál es el que digamos que lo conviene? Para la parte rural, quiero contarles que nosotros primero pues revisamos el tema de que en el instructivo, bueno, tradicionalmente, yo también he participado en algunas actualizaciones catastrales, tradicionalmente lo rural son 6,25 hectáreas, el área mínima mapeable, y eso va en función, pues obviamente de la escala de la cartografía que manejan los proyectos. Entonces nos basamos en la parte rural partiendo desde ahí. Dijimos, bueno, son 6,25 hectáreas donde tenemos que apuntarle y luego posteriormente revisamos cuáles eran las más cercanas. Las más cercanas es la resolución 9 y la resolución 10. La resolución 9 con 10 hectáreas y la resolución 10 con 1 hectárea. Cuando intentamos procesar 45 municipios de todas las variables que teníamos de hexágonos de 1 hectárea, requería un poder de cómputo enorme. Y resulta que todas estas variables que ustedes van a ver, eh, pues se proyectó también que debían ser recolectables a nivel nacional, debían estar para todos los municipios transversalmente. Entonces, eso nos llevó a que dijéramos, bueno, si el poder de cómputo acá era grande, pues imagínense cuando requiramos todo un país que tiene más de 10 millones de hexágonos ahora que lo estamos trabajando. Entonces, nos tocó sacrificar un poco de detalle e irnos a la resolución 9. Listo. Entonces, para la parte urbana, nosotros ya no fue, el criterio de decisión no fue tanto el área del hexágono, pero contarles que el área del hexágono es de 300 metros cuadrados y acá en pantalla están viendo que la proporción de un hexágono rural que estamos manejando a la proporción del hexágono urbano. Entonces, lo urbano que nos decidimos fue por la distancia de las aristas. Esta distancia de la arista es alrededor de 9,4 metros, en promedio la distancia de la arista en nuestros 45 municipios, y eso hacía que pudiéramos representar en promedio un frente, digamos, de un predio promedio en estos 45 municipios. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ir por esta área de hexágono en lo urbano, que el urbano es mucho más pequeño, nos permite manejar detalle. Pero, ¿cómo llevamos la información a un hexágono? Siempre nos imaginamos cuando hablamos de un área homogénea de tierra, propiamente de un polígono, y no podemos, digamos que, no, o conceptualizar, llevar ese polígono a un hexágono no es tan fácil. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las áreas homogéneas de tierra hablamos con unidad climática? La unidad climática será que
todos los polígonos que intersecten un hexágono podríamos promediar en la unidad climática, o podríamos promediar la pendiente cuando es el mismo insumo viene en categorías de A, B, C, D, que ya proviene de un rango de pendientes. Entonces no es posible, y un valor potencial que técnicamente el que nos da es un intermedio de un rango de acuerdo a una clase de área homogénea de tierra. Entonces, pues, ¿qué decidimos? Que cada hexágono se iba a llevar los atributos del que mayor área lo intersectara. Sí, entonces acá estamos viendo, por ejemplo, el caso de el tema de Planeta Rica, Buenavista y Pueblo Nuevo, donde estamos viendo las áreas homogéneas de tierra, pero en la grilla H3. En su momento dijimos, bueno, ¿realmente será que vamos a sacrificar mucho nivel de detalle? Nos preocupaba, fue una preocupación en su momento, pero hoy estamos seguros que llevamos un buen nivel de detalle, a pesar, digamos, que de pronto en algunas zonas muy pequeñas, pues no logra el hexágono representar todas las polígonos que puedan interceptarlo, pero la generalización hacía parte de ello. Eso era parte de la generalización. Ahora, para el caso raster, digamos que para el caso raster, ¿y por qué les hablo de raster? Porque en este modelo de valoración masiva estamos introduciendo imágenes de satélite. Y a nivel urbano ya les vamos a mostrar que también estamos introduciendo otras fuentes de información raster. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros en el proceso tradicional lo que hacemos es clasificar coberturas de acuerdo pues a nuestra experiencia o experticia, es decir, yo identifico en la ortoimagen que esto puede ser una zona forestal, esto es una zona agrícola, esto es una zona pecuaria, esto es una zona de condiciones especiales. Entonces, todo eso, digamos, lo hacemos nosotros a través de nuestra visión. ¿Cómo podemos hacer que no tengamos que construir ese insumo para 45 municipios, sino que la máquina lograra detectar, pues ya con el tema de imágenes de satélite, pero ya vamos a ampliar más ese tema? Entonces, imagínense que un hexágono interceptara muchos píxeles, porque pues tenemos hexágonos de 10 hectáreas y píxeles de resoluciones de 30 metros, de 10 metros. Entonces, vamos a interceptar muchos píxeles. Lo que hicimos fue tomar la mediana. ¿Por qué? Porque en un hexágono podía haber zonas de mucha reflectancia, porque podía haber construcción, y justamente al lado de esa zonas de muy baja reflectancia, porque colindan bosques. Entonces, en ese hexágono podrían haber muchos cambios, y esos cambios, para no llevar los extremos, el promedio se deja llevar mucho por los extremos, nos fuimos por la mediana. Entonces, ya para las fuentes y capas de información, ¿qué información se utilizó, digamos, que para el modelamiento de este modelado masivo en 45 municipios? Usamos las áreas homogéneas de tierra, en eso el valor potencial, la unidad climática, la pendiente, lo que tradicionalmente usamos, digámoslo así, y que podemos estar seguros que para nivel país podemos contar con esas tres variables. Porque recordemos que les he dicho que este modelo no solo estuvo pensado o conceptualizado desde el líder de innovación en un inicio y desde el director de investigación y prospectiva en un inicio para 45 municipios. Se planteó para, digamos, poder escalarlo en algún momento a todo un país. Luego, por otro lado, tenemos las áreas protegidas o con posible restricción de explotación económica. Nosotros sabemos que es muy importante en el tema de valoración masiva, en el tema de las zonas homogéneas, el tema de las zonas de protección, incluso no solo en las zonas homogéneas, en cualquier proceso evaluatorio tenemos que tener en cuenta muy presente las zonas de protección. Estas zonas son diferenciables en valor, pero necesitábamos tenerlos a nivel de 45 municipios porque nosotros empezábamos a la par con todos los equipos y no podíamos esperar a, digamos, a tener el insumo listo, sino que de alguna forma el modelo debía contemplar cierto nivel de detalle de protección, de suelos de protección, que pues permitiera diferenciar ese valor. Entonces, acá les cuento que tuvimos en cuenta el Registro Único de Áreas Protegidas, el RUNAP, que es fuente de parques naturales nacionales. Tuvimos en cuenta las reservas forestales de la Ley Segunda y tuvimos en cuenta los resguardos indígenas. Digamos, en el proceso que hemos hecho socializaciones, no tuvimos en cuenta las zonas de protección, digamos que de los planes de ordenamiento territorial, porque se requieren dos cosas. Primero, tenerlos digitalizados a nivel de 45 municipios y como les contaba, no solo a nivel de 45 municipios, sino tener a nivel país digitalizado todas las zonas de protección de acuerdo a cada plan de ordenamiento territorial. Y por otro lado, tener estandarizado eso, que es lo que hoy en día se está haciendo con el modelo POT, el POT de Lancol,
digámoslo así, pero hacia el lado del plan de ordenamiento territorial. Y es, claro, para nosotros es relativamente fácil leer un plan de ordenamiento territorial y otro y decir, a lo que allí llaman forestal, a lo que allí llaman forestal protector, es lo mismo en este municipio, en este. Pero si yo a una inteligencia artificial le digo, mire, esto se llama forestal y esto se llama forestal protector, y usted tómelos, él va a decir, no, para mí es diferente. Entonces, eso lo teníamos, digamos, en ese momento tampoco a nivel nacional y pues digamos que eso nos limitó a poder introducir estas zonas de protección de los planes de ordenamiento, pero sin dejar de lado, digamos que existen zonas de protección y que las que están a nivel nacional por lo menos se ingresaron al modelo. Eh, entonces, por otro lado, como ya les venía comentando, usamos imágenes de Sentinel-2, imágenes de satélite en sus 11 bandas de información, porque recordemos que cada banda de satélite nos da información de diferentes cosas. Qué tan sana está la vegetación. En algunas podemos detectar más fácil construcciones, en otras podemos detectar más fácil cuerpos de agua, que para nosotros es visible o es fácilmente identificables por las formas. Seguramente para la inteligencia artificial era más fácil identificar la reflectancia de ese píxel, cuánto en niveles de gris podríamos detectar en esa reflectancia y podríamos asociar, si caían avalúos encima, podríamos asociar esto, porque ya les vamos a contar, claro, estos son variables, digámoslo así, que ayudan a predecir el modelado, pero en sí que queremos predecir el valor de terreno. Tengámoslo en cuenta para ya más adelante les hablaré más a detalle de cómo fue ese proceso. Eh, Listo, entonces el tema de imágenes de satélite para que él mismo detectara con las reflectancias si había un valor no tan alto, podría ser zonas boscosas, y si había zonas boscosas y tenía un avalúo asociado, entonces ya a nivel de los 45 municipios él empezara a asociar, bueno, si tiene este nivel de reflectancia, más todas estas variables, más todos sus vecinos, pues ya voy a empezar a detectar patrones de valor. Por otro lado, tenemos horas de desplazamiento a 18 ciudades principales, un insumo que construye la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA. Y estas horas de desplazamiento se dan en rangos, menor a 1 hora, entre 1 y 2 horas, de 2 a 5 horas. Esto nos permite medir la accesibilidad. Y por otro lado, ya vamos a ver que medimos las distancias, pero por lo menos en temas de accesibilidad teníamos este insumo. Claro, porque no es lo mismo decir que un hexágono está cerca a tal cosa, pero pues intermedio a eso podría haber una montaña que hace que no pueda atravesarlo fácilmente y no sea fácilmente, eh, sea tan rápido. Entonces tenemos horas de desplazamiento a ciudades principales, un insumo de la UPRA, y por otro lado, tenemos las proximidades, esto los construimos en el equipo. Entonces, tomamos cada hexágono y desde el centroide de cada hexágono calculábamos la distancia a la vía, a la cabecera municipal más cercana, calculábamos la distancia a la vía pavimentada rural más cercana y al drenaje doble más cercano a nivel nacional. ¿Y por qué a nivel nacional? Porque resulta que municipios, por ejemplo, como Vélez, puede tener su cabecera acá y un hexágono muy, muy, muy arriba, y no significa que de pronto pueda influir cabeceras municipales, ¿sí? En los hexágonos más municipal. Y no significa que valga menos, sino significa que su influencia está viniendo de otras cabeceras municipales. Entonces tuvimos en cuenta las cabeceras municipales a nivel nacional, la vía pavimentada rural a nivel nacional y el drenaje doble a nivel nacional. Por otro lado, tenemos un tema de NOAA, que es la intensidad lumínica, esto es un raster también, que nos dice en cada píxel cuánto es la contaminación lumínica que encuentra. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque puede detectar patrones, primero, dónde hay energía eléctrica en la parte rural, y segundo, puede detectar dónde tenemos vivienda campestre. Entonces, esa intensidad lumínica es lo que va a hacer asociar es, bueno, acá tenemos una intensidad lumínica alta y tenemos unos valores altos. Puede ser que esto, entonces yo empiezo a mirar otras variables, todas las otras variables, y bueno, ahí ya predigo un valor. Por otro lado, tenemos el Censo Nacional de Población y Vivienda, publicado por el DANE, y en esto lo que tuvimos en cuenta fue cuántas unidades dentro de cada sección rural. Una sección rural para el DANE es una parte estadística, pero es como una división político-administrativa de vereda, pero en la parte estadística, donde nos diga cuántas unidades en ese polígono son.
vivienda, cuántas son mixtas, cuántas son de uso industrial, cuántas son comercial. Claro, y luego de que una todas estas diga, bueno, él hace muchos cálculos detrás. Estas redes neuronales y estos temas de inteligencia artificial tienen esa bondad y es que él no solo calculan en la variable de sí misma, sino comparan con las demás variables y transforman las mismas variables haciendo multiplicaciones, divisiones, sumas, restas. Hace millones, millones de ecuaciones para encontrar patrones. Entonces, él podría decir, bueno, si acá predomina esta, puede estar asociado a un valor. Y el otro es la disponibilidad de servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. Alrededor, tenemos en lo rural alrededor de 33 capas de información, digamos, de la parte física. Para la parte urbana, usamos el Censo Nacional de Población y Vivienda, que nos dice cuántas unidades, pero acá del nivel censal más detallado es la manzana, tienen uso de suelo de área protegida y protección, claro, porque en lo rural es fácil a nivel nacional tener ley segunda, tener todas estas zonas de protección rurales a nivel nacional, pero en lo urbano casi que la protección lo determina el plan de ordenamiento territorial en su mayoría. Entonces, esto pues nos daba era cuántas unidades fueron censadas e indicaron que eran áreas protegidas, cuántas eran protección, cuántas eran vivienda, cuántas eran industria, cuántos comercios, lotes, parques o zonas verdes, apartamentos. ¿Por qué? Porque cuando registramos apartamentos, el valor de terreno es diferencial a cuando no tenemos, digamos, que este tipo de propiedades. ¿Y cuántos contaban con energía eléctrica, acueducto, gas, internet y la densidad poblacional? También construimos las proximidades de los hexágonos. Entonces, ¿qué hacíamos? Cogíamos cada hexágono de 300 metros cuadrados y cuánto estaba a la manzana con parque o zona verde más cercana. Cuál era el tipo de vía más cercana. Y esto fue un reto porque normalmente en el proceso tradicionalmente lo que hace el experto es sentarse en una ortoimagen y luego verifica en campo. Y dice, esta vía es pavimentada, esto es sin pavimentar, esto es peatonal, este predio es sin vía. Entonces, hay un insumo que es el de OpenStreetMaps, está a nivel nacional. Claro, en algunas partes está mucho más actualizado que en otro. Y lo que permite es decir, bueno, este es un tipo de vía de acuerdo a su manual o a sus catálogos de objetos, y este es un tipo de vía, yo se lo asocio que este hexágono está más cercano a este tipo de vía. Amenities o comercio y servicios, es decir, en un radio de 100 metros, ¿cuántos puntos de comercio y servicios tenemos? La distancia a la alcaldía más cercana, la distancia a la empresa social del Estado, EPS, IPS u hospital más cercano, y esto pues fue de la fuente directorio de entidades públicas del DANE que está a nivel nacional. La pendiente porcentual, como lo manejamos hoy en día, lo derivamos, digamos que el tema de un modelo digital de elevaciones, de acuerdo pues a la información que tiene el Servicio Geológico estadounidense. Claro, el de nosotros a nivel nacional es de 2012, sin embargo, este es de 2015, entonces decidimos irnos por este, pero tienen la misma resolución. Y en dado caso que se requiriera cambiar de un insumo a otro, no habría ningún inconveniente. Las ortoimágenes departamentales y las imágenes de satélite. Acá decidimos ingresar, aunque fue muy costoso en procesamiento, las ortoimágenes departamentales a nivel urbano, porque una nube a nivel rural no nos afecta tanto, a pesar de que tuvimos criterios muy, muy, muy altos en temas de nubosidad de las imágenes, pero si se nos va una nube, no es tan alto el tema y es fácilmente identificable que ahí el modelo se le atravesó una nube. Pero en lo urbano, pues una nube podría resultar ocupando el 50% de un municipio y tras del hecho, por sus niveles de reflectancia, lo que hace el modelo es, acá hay unos niveles de reflectancia altos, yo supongo que hay alta construcción y yo le doy un valor alto. Entonces, puede afectar, digamos que el modelo, entonces tocó introducir las ortoimágenes departamentales. Y las imágenes de Sentinel, digámoslo así, también en lo urbano, pero para detectar temas de lotes, porque sabemos que es diferencial el valor en un lado y en el otro. Y ya llegamos con el tema de avalúos. ¿Qué fue lo que alimentó nuestro modelo? Entonces, nosotros, pues, como ya bien saben, el Observatorio Inmobiliario Catastral cuenta con una gran cantidad de información. Lo que hicimos fue Observatorio Inmobiliario. Necesitamos información de los 45 municipios y ahí a partir de ello empezamos a hacer en el equipo un procesamiento donde tomamos avalúos desde el 2021, donde tomamos una ventana de 5 años para lograr cantidad de datos suficientes para entrenar un modelo de este tipo. Tuvimos que enriquecerle esa información al tema alfanumérico catastral, los indexamos, digamos que como necesitábamos una indexación generalizada en los 45 municipios, lo que hicimos fue indexarlo con el índice de precios al consumidor.
porque es difícil indexarlo con un índice de valoración predial, no sé, indexar Sogamoso, Turmeque, un municipio demasiado pequeño, con una infraestructura un poco deficiente, a Sogamoso, una ciudad, pues bastante una metrópolis, digamos, intermedia. Eh, Luego seleccionamos qué área de terreno íbamos a tomar, si la que venía en el avalúo o la que venía en catastro, pues esto porque habían diferencias a veces en el avalúo en las unidades, esto nos dificultaba mucho el proceso, y seleccionar un único registro por predio, porque un predio puede tener varios avalúos. Entonces, todo esto lo llevamos a cabo. Es importante mencionar que acá, como vemos, por ejemplo, bueno, no sé si logren ver ahí la apartada. La apartada es un municipio que no contábamos con información de avalúos en su momento. Más sin embargo, no significa que el modelo no predijo nada, sino que gracias a esas bondades de toda esta información que le damos al modelo y gracias a que el modelo también identifica a sus vecinos más cercanos, pudimos interpolar, digámoslo así, o predecir valores de terreno en esa zona. Resulta que tomar un área de terreno catastral nos llevó a algunos inconvenientes, porque sabíamos que el área de terreno catastral en muchas ocasiones estaba desactualizado y lo que podíamos decir, este avalúo fue de un condominio o una subdivisión y yo le doy el área del terreno original y el área de terreno es muy grande, el valor no es tan alto y lo que hace es encontrar valores de hectárea demasiado pequeños. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Cuando revisamos el registro. Un temático se puede sentar precisamente, yo como temático en su momento me senté, dije, este dato es raro, este dato es raro, este dato es raro, claro, pero porque en el concepto de nosotros hemos hecho algunos avalúos a nivel nacional y sabemos que hay valores mínimos, valores máximos, sabemos que en ciertos municipios se mueve más o menos en tanto, y entonces, ¿cómo entrenábamos esto? Pues realmente eh, entrenamos esto con las 33 variables físicas rurales que teníamos y más de las 35 variables, capas de información urbanas que teníamos. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un proceso estadístico que se llama clusterización y en este proceso lo que hicimos fue, bueno, si este hexágono tiene tantas variables, tiene tales variables, clasifíquelo en una categoría y luego miremos qué avalúo cae en cada categoría. Y si se salen de cierto rango estadístico, quitemos eso porque esos son atípicos. Y así logramos una muestra mucho más limpia que logró robustecer demasiado el modelo. Para el tema de resultados, digámoslo así, este proyecto se ha llevado a cabo pues a través de todo un equipo que se llama Colesmar y nosotros en su momento pues desarrollamos el equipo dentro del equipo, el Leadership desarrolló un geovisor que se llama el sistema de monitoreo de cambios físicos. A pesar de que este sistema pues no está tan abierto al público, yo les quiero mostrar un poco, o sea, no está abierto digamos de acceso al público, yo les voy a mostrar un poco de qué es el geovisor que estamos pues dándole como herramienta hoy a todos los equipos del instituto y es este sistema de monitoreos que pues para poder entrar al link toca estar conectados a la VPN en el instituto, pero acá podemos agregar información sobre predicción valor rural, como les decía, el proyecto Colesmar, y acá tenemos todos los departamentos que hemos venido trabajando, ¿sí? Santander, Boyacá, Meta, Cundinamarca, Bolívar, Quindío, y donde podríamos ver perfectamente, no sé, por ejemplo, en Quindío, que el municipio que está dentro del proyecto es La Tebaida, le vamos a agregar, él automáticamente nos muestra y los valores más altos asociados son, digamos que los amarillos más intensos y los más oscuros pues son los azules más intensos. Entonces, hemos hecho un recorrido a nivel nacional con las territoriales mostrándoles cada resultado, nos hemos sentado con el equipo de evaluadores que están llevando a cabo cada actualización catastral y en La Tebaida, por ejemplo, pasó algo muy curioso. Cuando ellos ven los valores más bajos, me dicen, ingeniero, pareciera que el modelo tomó el polígono que yo hice de uso forestal. Pareciera el mismo. Le dije yo, sí, pero ese insumo nunca lo tuve en cuenta el modelo. Tuve en cuenta estas y estas variables. Entonces, realmente, pues eso ¿es un qué? Es un tema muy satisfactorio de llevarles estas informaciones y eh, estas informaciones y, bueno, estos datos a nuestras territoriales para que puedan desarrollar de mejor manera, pues, estos modelados. Entonces, en error, hoy en día estamos que en el error promedio porcentual absoluto de lo rural estamos en el 19% en promedio y en lo urbano, en la mediana, estamos en el 11%, 11,4%. Y nos estamos guiando con el estándar internacional de la IAAO,
que es un estándar que llevó a cabo Argentina también para hacer unos modelos de inteligencia artificial para liquidación de impuesto predial, que nos pone que en lo rural debe estar en el 20%. Y pues digamos que siguiendo esa lógica estamos cumpliendo, digamos, estamos muy cercanos a cumplir ese estándar. Para la parte urbana tenemos hasta el momento el 23,65%. El estándar nos ha exigido el 15%, pero recordemos que el estándar, como les estoy diciendo, es para liquidación de impuesto predial. Estos modelos tienen como finalidad dar valores de referencia. Y en la mediana el 13%. Lo que les decía, la mediana es mucho menor porque no es susceptible a sus atípicos. Estos son algunos casos de ejemplo, como por ejemplo Sogamoso se mueve de acuerdo al modelo, el 95% de los hexágonos está por encima de los 14.800.000 y el 95% de los hexágonos de acuerdo al modelo está por debajo de los 1.158 millones por hectárea. Casos como toda la región de Boyacá, Genesano, Tibaná, Turmequé, Venta Quemada que trabajamos, el caso de la Tebaida que les estoy mostrando en valores donde el 14%, el 95% de los hexágonos está por encima de los 17.900.000 y el 95% de los hexágonos está por debajo de los 2.928 millones la hectárea. Este es el caso urbano para Sogamoso. Vemos cómo los mayores valores están registrados en la zona concéntrica de comercio de la ciudad y siguen unos corredores, que estos corredores realmente pueden ser, cuando verificamos en campo, pues son como temas de industria, son temas de comercio un poco menor, pero pues temas de comercio. La perspectiva del proyecto de Colesmar Innovación es llevar este modelado, por lo menos rural, a nivel nacional y ya empezamos con la construcción de la grilla H3 nacional. Acá lo que ustedes están viendo ya es los hexágonos, todos los hexágonos en H3 del nivel 9 a nivel nacional, con un montón de variables que no solamente van a ayudar a predecir el valor de terreno, sino seguramente van a ayudar a predecir muchas variables más del catastro multipropósito, cómo queremos mejorar el modelo urbano. Y bueno, realmente en cabeza del director de investigación y prospectiva, Johan Andrés Avendaño, y el líder de innovación, Rodolfo Mesa, estamos un equipo grandísimo trabajando, grandioso, trabajando detrás de todo este proyecto. Esto era como los que le tenía para mostrar hoy. Puede ser mucho más, pero bueno, ya el tiempo también apremia para que Iván pueda hacer su presentación. Espero les haya gustado y como hablamos al final, pues recibimos las preguntas que ustedes estén haciendo. Muchas gracias. Perfecto, Iván, muy amable. Muchas gracias. Ah, Iván, ¿te comparto pantalla? Sí, 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 por favor, Juan. Listo. No sé si ahí logren verla. Listo, señorita. Sí. Listo, ¿me escuchan bien? Ahí se está escuchando bien, Iván. Muchas gracias. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a Juan David por la presentación. Como pues nos podemos dar cuenta desde el equipo de innovación, eh, desde el equipo Cuál en el componente de innovación, nosotros hemos venido haciendo diferentes aplicaciones y tratando de buscar diferentes formas para poder aportar a esto que es pues la actualización catastral y constante conservación de la información pues a nivel nacional. Por el lado económico vemos que llevamos pues un tope muy alto y pues a la par venimos también desarrollando un componente físico. Entonces en este caso pues nosotros nos centramos en una de las problemáticas que se ha presentado en las actualizaciones y nosotros nos podemos dar cuenta, digamos que los componentes físicos a veces tienden a extenderse mucho tiempo debido a las funciones que toca para poder desarrollarse. Entonces, que el despliegue de los reconocedores, que poder visitar pues todos los predios, poder hacer esta caracterización. Entonces, en aras de esto, pues el Instituto Geográfico ya hace un año aproximadamente hizo una actualización a lo que es el reconocimiento predial, al manual de reconocedor predial, partiendo desde pues el ahorro de estos tiempos, la optimización de los tiempos. Entonces lo que hicimos en este caso fue tomar ese nuevo manual que hizo esa optimización de tiempos, centrándose principalmente en la parte de las fachadas, teniendo ya un conocimiento de años de lo que nosotros hemos conocido del reconocimiento predial y pudiéndolo aplicar de una forma un poco más eficiente. Entonces, en este caso, siguiente por favor.
Siguiente, siguiente. Bueno, entonces en este caso, eh, ¿cuál es el propósito como tal, pues, de esta iniciativa? El propósito es poder implementar un modelo de lenguaje multimodal para clasificar automáticamente identificaciones según las tipologías de ligar. Eh, ¿Esto qué implicaciones tiene? Primero, que es un modelo de lenguaje multimodal. El modelo de lenguaje multimodal es algo que se ha vuelto muy popular últimamente y que muchos de nosotros yo creo que hemos usado, que es el conocido, por ejemplo, uno de los ejemplos es ChatGPT o Gemini. Estos son los promotores de este tipo de modelos, que uno puede a través de instrucciones o de prompts obtener respuestas de una manera rápida, eficiente y pues en la mayoría de casos precisa. Entonces, siguiente, por favor. Acá podemos ver exactamente cómo es que se está distribuyendo este manual de tipologías constructivas que expidió el IGAG en el año 2024, donde podemos ver que se hizo una agrupación por las tipologías. Entonces tenemos 5 diferentes grupos: los grupos residenciales, comerciales, industriales, de anexos y de conservación. Vemos que el grueso es como tal los anexos. Los anexos los encontramos mayormente, como lo hemos podido evidenciar, en la parte rural. Y pues también lo dividimos en diferentes regiones. Las regiones se dividen en la parte del costo o el valor por metro cuadrado de estas construcciones, porque sabemos que pues el valor de los materiales va a variar dependiendo la región. Siguiente, Juan, por favor. Entonces, bueno, veamos un enfoque antiguo, que era lo que antes se usaba, y yo creo que muchos de acá llegaron de pronto a tener contacto con este tipo de instrumentos, y es la ficha de calificación predial, donde nosotros encontrábamos diferentes variables. Encontrábamos variables como las estructuras, que tenía sus ítems y se iban calificando, los acabados, los baños, las cocinas y los complementos. Entonces, esto al final de realizar la calificación nos arrojaba pues un puntaje que a través de un análisis nosotros asignábamos como tal una tipología. Y era un proceso dedicado predio por predio, el cual pues era un poco extenso, muy detallado, eso sí, pero un poco extenso para hacer como tal este reconocimiento físico. Entonces, esto ha ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, siguiente campo, por favor. Ahora, pues hoy en día eh, se han podido hacer como tal ya algunas excepciones, se han podido como agrupar algunas características para poder hacer esta clasificación un poco mejor. ¿Cómo lo sabemos? Pues digamos, en este caso se trabaja desde ya sobre la fachada y sobre lo que nosotros podemos evidenciar desde el inmueble sin necesidad de entrar al mismo. Entonces, esto pues en un principio acelera el proceso del reconocedor, pero también abre las puertas a poder usar otro tipo de instrumentos, como es la inteligencia artificial, para poder hacer este tipo de predicciones. Entonces, para poder nosotros llegar a hacer esto, pues también tuvimos que hacer como tal un seguimiento teórico, poder saber qué metodologías se han venido usando en casos similares alrededor del mundo. Entonces, pues se hizo un seguimiento bibliográfico, lo, lo normal, pues lo tradicional para poder realizar este tipo de investigaciones. Eh, y pues ya extrajimos unos conceptos claves, que como tal, pues ahí nos dimos cuenta de que se usaban diferentes tipos de modelos de inteligencia artificial, diferentes métodos como lo es el deep learning o las redes neurales convolucionales y lo que son los modelos multimodales. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver un poco de las ecuaciones de búsqueda. Eh, Siguiente, por favor. Y pues acá vemos que se usan pues a nivel internacional algunas metodologías como lo es pues a través del Street View y el Deep Learning se usa para poder hacer el análisis de entorno urbano. Esto lo hacen de manera de que pues ya sabemos que como tal Google ha podido desplegar a nivel mundial sus alcances para poder hacer estos modelos donde sitúan los sitios de interés, donde vemos pues ya mucho más a detalle cómo se organizan las ciudades. Entonces, ¿por qué no conectar esto con un modelo de deep learning para poder hacer un análisis del entorno urbano, poder hacer diferentes modelos, poder hacer un poco, digamos, una cartografía un poco más pues puntual y demostrativa?
Y pues de acá nace también la idea de que pues si eso se puede hacer de eso, ¿por qué no llevarlo a nuestro contexto que trabajamos nosotros acá en Colombia, que es las tipologías? Siguiente. Y bueno, entonces como tal, en el reconocimiento urbano se puede evidenciar que se han usado como tal las redes neuronales convolucionales. YOLO en su versión 4, que pues digamos que es una de las versiones más recientes, Machine Learning para la clasificación funcional y las nubes de puntos para la segmentación 3D, que esto lo podemos ver en los diferentes modelos de nubes de puntos 3D, donde se pueden identificar a través de patrones características de los predios y a través de modelos poder hacer como tal predicciones. Entonces, digamos que para algunos casos como lo son alturas o modificaciones de predios, como por ejemplo hacer ese seguimiento constante de qué cambios existen en los predios, digamos que está a un nivel de pronto de pensarlo como una conservación, como un proceso de conservación, se podría pues identificar esto a través de un modelo de nubes de puntos, donde pues a través de los volúmenes que se identifiquen en una pues de estas segmentaciones, poder identificar si el predio ha aumentado un piso, si ha tenido un anexo, si ha hecho algún cambio pues a nivel estructural. Y pues ya ahí pues focalizarnos en ese tipo de cosas y pues ahorrar algunos esfuerzos. Estas son, digamos, algunas ideas que se pudieron encontrar a través del análisis bibliográfico. Siguiente, por favor. Y bueno, pues en este caso los enfoques que se encontraron, pues nosotros vimos, eh, pues primero un análisis que se hizo en la parte de Alemania, donde se hacía como tal clasificación de edificios en su parte, si eran residenciales, industriales o comerciales. Eh, pero pues el nivel de detalle no era tan alto. Sin embargo, pues daba buenos resultados. En el IGAC, pues nosotros tenemos un enfoque más dirigido hacia la tipología, pues como sabemos, las variables que se usan en estas clasificaciones son los materiales, los pisos, los usos, las estructuras, y tenemos un nivel de detalle un poco más alto, pues de acuerdo a los insumos que obtuvimos, que son las imágenes frontales, y pues el reconocimiento de tipologías, pues ya se puede llevar a subcategorías, no solamente a una categoría residencial, sino a una subcategoría residencial, como las son las que pudimos iniciar al inicio, o una subcategoría comercial, incluso una subcategoría de anexo que ya vimos que son 113 subcategorías. Entonces veamos a continuación, siguiente, cómo fue esta línea del tiempo. Entonces, pues se hizo, como sabemos, una exploración inicial. Se realizaron algunas pruebas porque pues asimismo existen diferentes modelos para estos modelos de lenguaje multimodal y pues de acuerdo a esto también a uno le va a dar unos resultados. Si ustedes algún día se ponen a experimentar con ChatGPT, pueden ver en la parte superior que dice como modelo de razonamiento y a uno le explica para qué sirve cada uno de estos modelos, que el 4 es un modelo que se detiene a pensar un poco más y hace investigación un poco más exhaustiva, que hay un modelo de pronto para una programación un poco más puntual. Esto nosotros tuvimos que mirar cuál era el que se ajustaba mejor a nuestra necesidad. Entonces, se tuvieron que hacer diferentes pruebas, se tuvieron que realizar diferentes matrices de resultado para poder hacer una validación temática con algunos expertos dentro de la, expertos tanto de la dirección de investigación como expertos de la subdirección de avalúos. Digamos que en este caso se pudo llegar, en las primeras pruebas alcanzábamos porcentajes, principalmente en lo residencial, que sabemos que es lo que abarca la mayor cantidad de predios urbanos en Colombia, alcanzábamos pues porcentajes de acierto de modelo contra una validación temática del 40-45%. No era muy elevado. Entonces tuvimos que empezar a hacer, primero a robustecer un poco mejor las instrucciones, poder empezar a probar nuevos modelos, empezar a mirar para que esto se acercara cada vez más al nivel de acierto de un reconocedor. Entonces, digamos que el enfoque principal era poder crear o especializar un reconocedor para que pues asimismo pudiera dar ese nivel de detalle que normalmente daría un reconocedor. Ya después de eso y de alcanzar ese porcentaje de acierto que ya ahorita lo veremos, se hizo una consolidación. ¿Esta consolidación a qué se refiere? A poder tener toda esta cantidad de información que nosotros teníamos en ese momento organizada para cada modelo y poderla llevar a un único modelo y a unos únicos insumos para que se pueda realizar un despliegue, algo que se haga automáticamente y pues que sea eficiencia en tiempo
y en costo respecto a lo que sería un reconocimiento predial tradicional. Siguiente. Entonces, bueno, pues en la primera etapa nos centramos en un foco, pues para las tipologías residenciales, como les estaba comentando. Nuestros insumos eran las imágenes, el manual del IGAC, y este manual del IGAC, hay importante decirlo, normalmente los modelos multimodales, aunque nosotros podemos chatear con ellos y podemos decirle, hazme tal cosa y tal otra, ellos también tienen un lenguaje que que es más nativo, que digamos ellos entienden un poco mejor. Así como nosotros, digamos, pues la mayoría de esta reunión, digamos, nuestro idioma nativo es el español y nos sentimos y entendemos mejor las instrucciones, la inteligencia artificial, en este caso los modelos multimodales, también tienen como tal este idioma en el cual pues capturan mejor la información, que es a través de archivos Markdown. Sobre esos archivos normalmente se construyen páginas web y ellos pues tienden a entender un poco mejor las instrucciones. Entonces llevamos este manual del IGAC a esos archivos Markdown, separándolos por tipologías, entonces de residenciales, comerciales, industriales, de conservación, etcétera. Después hicimos un prompt estructurado de paso a paso. Entonces, primer paso, vas a hacer pues un análisis de la imagen que se te dio y haz una descripción, compara esa descripción con el Markdown que tienes acá y dime cuál se parece más. No le estábamos diciendo como lee primero el Markdown y mira con cuál se parece, sino tú mismo describe la construcción de acuerdo a lo que te estamos pidiendo y compáralo. Entonces, esto es importante porque el simple hecho de que nosotros hiciéramos ese paso a paso cambió mucho los porcentajes de acierto que teníamos en el modelo. Siguiente, por favor. Listos. Entonces, en ese momento, digamos que empezamos a probar con diferentes modelos. El modelo CLIP es un modelo de OpenAI que se puede usar de manera local, no requiere internet y es gratuito. Pues uno diría que mejor, ¿no? Poder estar en campo y poder usar una inteligencia artificial que prediga respuestas de imágenes. Sin embargo, pasa y sucede que tiene una característica y es que tiene una limitación en los tokens. Hagan de cuenta que los tokens es como el espacio de disco duro que ustedes tienen en su computador. Entonces, si este espacio se llena con las instrucciones que le estamos dando, no va a quedar espacio para que él nos dé una respuesta acertada o nos dé siquiera una respuesta coherente. Entonces ahí empezaba el tema y era que volvíamos al estudio que vimos en Alemania al inicio y era que la respuesta se iba a ir solamente a la categoría. Entonces nos iba a decir qué es residencial, qué es comercial, qué es industrial. Entonces ahí decíamos como no, la idea es que nos pueda dar una respuesta estructurada y que tenga pues coherencia y se sitúe con lo que tenemos en el sentido legal. Entonces en este momento, para esa prueba con el modelo CLIP, realmente lo que tuvimos fue un acierto del 60% aproximadamente, donde se usaron alrededor de 42 imágenes, fue un acierto de 28. Después empezamos a usar un modelo 4 bin, que ya es un modelo, pues, primero que tiene un costo por cada millón de tokens que se usa y segundo, pues, que es un poco más robusto. Como les decía, este modelo sí se detiene a pensar, sí se detiene a leer, mira diferentes opciones. Entonces, pues los contras es que pues hay costos que la API se maneja de manera local en el equipo. O sea, este 4 dominio no lo va a encontrar en internet en la página de ChatGPT. Eh, pues hay modelos que tienen una alta precisión un poco más que estos, pero son más costosos. En pros, pues que podemos usar diferentes imágenes al tiempo, que tenemos diferentes modelos o podemos tener diferentes insumos de texto para enriquecer más este resultado. Y pues que también podemos dar un archivo estructurado al final. No va a decirnos imagen por imagen, sino nos da, digamos, una tabla al final que nos dice, estas imágenes que se nombran así, tienen esta tipología y las tienen por esta razón. Entonces, eso nos parecía atractivo de ese modelo. Entonces empezamos a buscar otro modelo que nos diera esos pros y que redujera esos contras. Entonces encontramos el modelo 4.1 mini, que ya era un poco más económico, tenía un poco más de velocidad y alcanzó un nivel de aciertos de hasta el 70% a nivel presidencial. Cada vez nos íbamos acercando más a ese preciado 80-90%. Siguiente, por favor. Bueno, pues acá tenemos los flujos de trabajo, que pues como podemos ver, esos son los flujos internos de cómo funciona como tal el, el modelo de lenguaje multimodal. En este caso, pues digamos lo que yo les decía, él toma y analiza la imagen.
De esa imagen hace una descripción técnica. Él mismo coge y hace su descripción técnica, ya a partir de el enriquecimiento que a él se le da. Entonces se le da enriquecimiento en formación, digamos, tipo arquitectura. Entonces es una fachada que no tiene muchos acabados, que tiene ladrillo a la vista, o tiene una estructura de tal forma. Vemos que el tipo de cobertura. Entonces él ya empieza a hacer como ese análisis, él mismo hace su descripción técnica a partir de la imagen. Después, entonces él dice, bueno, a ver, esta descripción que yo hice, ¿con qué definición cabe? Ah, bueno, digamos que cabe con una definición residencial. Entonces, ya no se va a mirar las otras subtipologías, sino vamos a ir a mirar las subtipologías de la tipología residencial. Y bueno, ya entonces de esa misma descripción, ¿cuál es la que más se adecua a esta que yo tengo acá? Entonces, ese filtro que se le va poniendo va puliendo cada vez más los aciertos. De manera que en este caso nosotros pudimos, en tiempo de procesos, teníamos cerca de 112 imágenes y pudimos procesarlas en 17 minutos. O sea, hagan de cuenta que es como si se hiciera el reconocimiento predial de 17 predios, de 112 predios en 17 minutos, por costos de menos de $1. Entonces, digamos que ahí ya empezamos a ver un poquito más la eficiencia del modelo. Y ya con el porcentaje, en este caso, para esta etapa 3 nosotros ya teníamos pues un porcentaje de acierto de un 80%. Siguiente, por favor. Entonces, en este punto, ya explicamos abiertamente, después de haber consolidado ese porcentaje del 80%, cómo se desarrollaba con las demás tipologías y cómo era que se ve una vista previa, digamos así, ya técnica del resultado. Entonces empezamos a ver que ya teníamos porcentajes, por ejemplo, en conservación de un 93%, de industrial en 90%, de residencial en un 85%, edificios 75%. Podemos ver que de pronto encontramos porcentajes de acierto un poco elevados, como el de conservación institucional, pero es debido a que son tipologías muy marcadas, que nosotros decimos, sí, o sea, si una persona pasa sin conocimiento de tipologías y le preguntan, ve a un colegio y le dicen como, ¿qué tipo de construcción crees que puede hacer esa? Va a decir educativa o otra cosa, pues digamos que es algo muy intuitivo. Por esa razón también se tienen como porcentajes muy altos. A comparación de la residencial, que se empieza a veces a ver un poco borrosa esa diferenciación entre las subtipologías, que a veces una 3 más pega a veces con una 4 y podemos ahí empezar como a decir, puede ser esta, pero puede ser esta, pero son cosas mínimas que las diferencian. Entonces el GPT cada vez teníamos que ir puliéndolo más para alcanzar ese 85%. Entonces ya a manera de despliegue se hizo como tal una automatización en el Street View para hacer una prueba en los 45 municipios que mencionaba Juan en la presentación anterior. Vemos que esos son nuestros 45 municipios piloto, entonces sobre eso se tiene que hacer, aplicar componente físico y económico. En la parte del físico se llegaron a poder procesar, pues hasta, en este caso, donde se muestra en la imagen, 565 predios, que realmente no llevaba más de media hora procesando como tal este modelo. Y pues podemos ver en la parte de abajo que extrae como tal el número predial, extrae el número del municipio, la imagen que tomó para hacer esta clasificación, la tipología y pues como tal la descripción técnica de cada una de las variables que se extraen de la tipología, que son su fachada, su cubierta, el número de pisos, plantas. Eh, entonces, en este caso, de pronto alguno, porque ya surgió la duda, bueno, ¿y cómo se hizo esa georreferenciación? O sea, ¿cómo sabemos que, por cómo hizo Street View para poder enlazar a ese predio? Pues lo que pasa es que nosotros tenemos una malla predial. El centroide de esa malla predial, digamos que se le puede extraer la información, tenemos entonces ya un número predial. Con que tengamos un número predial, ya pues nosotros sabemos que conectando una base de datos podemos saber la ubicación exacta de ese predio. Entonces, lo que se hizo fue a través de ese centroide ubicar en la API de Street View el frente del predio, capturar la imagen, guardarla con ese nombre de número predial y hacer la clasificación. Y así pudimos hacer la georreferenciación, la clasificación de las tipologías y además de eso, clasificación de algunas otras variables del modelo LAN. Entonces, no solamente nos trajimos tipología, también nos trajimos números de pisos, nos trajimos características físicas, entre otras. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, la estructura como tal ya de la última versión que estábamos viendo, esta fue la versión que se hizo sobre el despliegue.
se hizo con el uso de un modelo 4O, en el cual entraba una imagen de fachada y salía una descripción técnica con la tipología y la justificación. Entonces, en este caso, las tipologías que se usaron son las del inicio. Lo único que se fue que, pues, obviamente, anexos son 113 tipologías, subtipologías. Entonces, se tuvo que caracterizar por grupos. Sin embargo, ahorita veremos en la versión web que incluso teniendo estos grupos, él da una precisión un poco más alta a la parte de anexos. Siguiente. Entonces, veamos algunos ejemplos. Este es un caso de prueba. Podemos ver que esta es una casa pues típica de algunos pueblos, más que todo costeros, del territorio. Y pues él lo que hace es empezar a hacer su análisis por características. Entonces en el armazón, él ya nos dice como tal que esta es una estructura apoyada sobre pilotes de madera, típica en zonas lacustres, se considera una solución no convencional adaptada al contexto hídrico. Entonces habla de los muros, ya los clasifica como madera, por más de que están pintados, él ya dice, bueno, sí que son muros de madera. En la parte 2 pues ya nos dice que le asigna una tipología residencial tipo cero y justifica el por qué. Dice, pues, asigna una tipología cero debido a los siguientes elementos determinantes. Ahorita veremos un ejemplo ya en vivo y en directo, pero pues veamos otro ejemplo acá en la presentación que se trajo. Sí. Este pues ya es un edificio multifamiliar VIP de menos de 12 pisos. Entonces esta es la versión anterior, que es un modelo de 5 pisos. Siguiente. Bueno, esta es la típica casa que podemos encontrar, yo creo que es una de las más comunes a nivel nacional, que es la residencial tipo 3 más. Y pues, ¿cuál es la diferenciación de la tipo 3 menos? Pues primero, el detalle de su fachada, que ya no es un ladrillo a la vista, ya vemos un poco más de color, un poco más de acabados, y también podemos ver que tiene más de un piso. En este caso, pues hace la clasificación de acuerdo a esto. Siguiente. Por ejemplo, este es una industria liviana tipo 2. Entonces él ya la diferencia, por más de que podamos ver rejas y podamos ver de pronto que hay comercialización, él ya sabe que la mayor área la está ocupando la industria. Entonces él asigna la industria liviana tipo 2, hace la clasificación del armazón, concreto estructural, con pórticos visibles y columnas reforzadas, especialmente en la zona de acceso vehicular y escaleras. Eh, Justificación, esta edificación corresponde a la tipología industrial liviana 2 por las siguientes razones. Su funcional, entonces pues cabe ya ahí empezamos a ver también las decisiones que debería tomar como tal un reconocedor, que dice como, bueno, veo dos diferentes, esto puede ser comercial, pero puede ser residencial, pero entonces, ¿cuál tiene pues un mayor efecto dentro de la construcción y cuál está ocupando una mayor área? Entonces empieza como esta duda y esto que caracteriza el reconocedor, también lo está desarrollando la gente, pero de manera inmediata. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos el caso de un edificio. Pero yo creo que en este caso ya podemos pasar a un ejemplo un poco más práctico. Entonces, si quieres, Juan, ven a ver si puedo compartir. O tienes el GPT que te ahí a la mano de pronto. Estoy abriendo. Pero Listo, ya comparto otra vez. listo. Entonces, digamos que esta es la interfaz que nosotros usamos como tal para ver el resultado y el procesamiento, pues de una manera un poco más gráfica. Pues para hacerlo de manera más fácil nos tocó obviamente acudir a la app y hacerlo de toda esta manera. Pero digamos en este caso, vamos a usar lo que son estos palafitos. Entonces, en primer lugar, le damos a, quiero que analices la siguiente imagen para que me dé su tipología, para darle en el cuadro de texto, en el iniciador. Entonces, esto digamos que lo hacemos para poder tener una cadena de pensamiento. Esto hace que él diga como, ah, bueno, vamos a empezar a trabajar, ya tenemos preparados nuestros archivos y ahora sí, dime cómo te puedo colaborar. Entonces le entregamos la imagen como tal
esta construcción palafítica, como estábamos viéndola, y se la enviamos, sin más contexto. Él ya está entrenado y está especializado para saber qué hacer con este tipo de imágenes. Entonces él ya sabe qué variables tiene que cubrir. Entonces una estructura de soporte elevado sobre pilotes de madera, material no convencional. Eh, los cubrimientos de muros no se observan acabados, la cubierta inclinada a dos aguas, elaborada en material vegetal, posiblemente palma o... bueno. La fachada sin acabados, condiciones especiales. Toda la construcción está sobre pilotes directamente sobre el cuerpo de agua, lo que implica una adaptación ambiental. Si seguimos bajando, entonces ya dice como es una residencial tipo cero. Él nos da la justificación, que es una construcción improvisada, construida con materiales reciclados o no convencionales, y nos señala las principales razones por las cuales él se inclinó al tipo cero. Después nos da como unos usos decisivos, unos elementos decisivos de por qué elegí este y no otro. Entonces, pues digamos, en este caso, ¿por qué no elegí un tipo 1? Entonces, pues usa materiales no convencionales, una falta total de acabados, tanto en fachada como en cubiertas, la ubicación elevada. Bueno, ahora pues digamos, podemos ver una construcción, eh, digamos, como tipo malo. Entonces, digamos, una construcción de este tipo, que pues podemos encontrarla en diferentes, pues, ambientes más que todo, pues, de tipo cultural indígena. eh, y pues vemos que también él hace su reconocimiento y hace su clasificación, por más de que no lo menciona estrictamente el manual como, pues él incita a una clasificación como tal respecto a los materiales, que es lo que se busca dentro del reconocimiento. Entonces él ya tomas la imagen, empieza a hacer como tal ese análisis, material no convencional también. Vemos como tal, pues, todo este análisis de las características, cubierta de gran dimensión y pendiente pronunciada, elaborada en palma o paja, extendidas en niveles bajos. El entorno muestra un piso natural, fachadas inacabados, en condiciones especiales, construcción tradicional indígena, posiblemente usada con fines comunitarios o rituales, número de pisos 1. Y pues, como se dieron cuenta, él hizo todo este análisis en menos de un minuto. Entonces, esto en el modelo web se demora un poco, incluso, porque en el modelo API nosotros le damos una carpeta con imágenes y él trabaja de manera masiva. Tanto así que, pues, a manera masiva, déjenme miro a ver si de pronto acá tengo el acceso a lo que es como tal un despliegue, para que puedan evidenciar de pronto cómo es que se está eh, llevando a cabo esto. Bueno, acá como se puede ver, este es como tal nuestro tablero de control de lo que se está haciendo de manera masiva. Entonces él extrae como tal la imagen, como les estaba comentando a través de la API del Street View, eh, y él empieza a hacer su clasificación. Entonces él empieza, pues acá ya tenemos más categorías: residencial, la tipología, su justificación, sus condiciones. Esto es pues con apoyo del grupo de tecnologías del instituto. Nosotros como tal fuimos los que construimos los prompts para que ellos pudieran hacer este despliegue para mostrar este tablero de control, y podemos evidenciar donde ya se han hecho como tal este tipo de despliegues en los diferentes municipios. Entonces, como pues pueden evidenciar de pronto en contraste también el seguimiento que se le está haciendo pues al económico, en el físico también se tiene un seguimiento estadístico para saber exactamente cómo es que se lleva a cabo eso. Obviamente esto se le hace un seguimiento de una validación temática. Entonces nos sentamos diferentes temáticos, incluido yo he trabajado en diferentes actualizaciones catastrales, junto con algunos otros profesionales de subdirección de avalúos, de la dirección de investigación, y nos sentamos a mirar que los resultados sean coherentes, de pronto donde encontramos mejoras, y esto está en constante pues transformación para poder pulir estos resultados. Entonces, pues digamos que se va haciendo esta validación. También se hizo validación por ahí, vi alcanzar en los comentarios que de pronto decía como un control de calidad los reconocedores prediales. Con algunos de los informes que teníamos de reconocimiento predial se hizo validación. Entonces, digamos, ya teníamos unas imágenes que ha clasificado un reconocedor.
también entraron como validación para poder hacer las pruebas del modelo. Entonces, pues digamos que a este momento esto es lo que se ha realizado. Acá se puede ver como tal el número de predios que se han eh, pues analizado con este modelo, que son 130.000, y podemos ver los puntos de los municipios donde se ha trabajado. Entonces, bueno, por el lado de tipologías, eh, pues es esto, como tal lo que pueden encontrar. Eh, pues al principio vi que se notó un espacio de preguntas, entonces, pues en este caso ya yo cierro acá el tema para que se puedan hacer las preguntas a nivel general de las demás instituciones. Perfecto, Iván, muy amable, muchas gracias, Juan David y Juan Pablo. Entonces, vamos a dar inicio al panel de preguntas que tienen los participantes en este conversatorio. Entonces, ustedes escogerán quién dará la respuesta dependiendo de la pregunta correspondiente. Natalia, por favor, tenemos manos levantadas. No, señor, hasta el momento no veo manitos levantadas. Sin embargo, recuerden que para levantar la mano le dan al corazoncito que aparece en la parte inferior, que es reaccionar y levantar la mano. Bueno, mientras nos empiezan a levantar la mano, tenía una inquietud general en la temática, en este proceso que ustedes nos han narrado, que parece supremamente interesante y como Juan Pablo lo indicó en el comienzo, donde la herramienta tecnológica es esencial, no nos reemplaza, pero nos optimiza el trabajo de manera gigantesca y enorme. Tenía en ese aspecto, quería yo conocer si todo este proceso en el tema del Observatorio Inmobiliario está referido exclusivamente a lo que maneja, a los territorios que maneja el IGAD, o ello incorpora también los demás catastros o los demás gestores catastrales que tienen su propio proceso. Sí, doctor. Hay dos partes para la pregunta que me hace. El observatorio tiene ambos enfoques, el enfoque de gestoría de IGAC y el enfoque nacional. Y al respecto del enfoque nacional, donde ustedes saben que por normativa el gestor propio debe tener su observatorio inmobiliario, nosotros contamos con una estrategia de red de observatorios en donde el acompañamiento Ok. eh, guiado también, digamos, o desde las directrices de lo que tiene que ver con inspección y vigilancia de catastro. Inclusive este año se estuvo haciendo un recorrido, un equipo muy especializado fue observatorio por observatorio, precisamente como para que esa estrategia fuera la misma, desde el observatorio aquí de Bogotá de Catastro hasta Medellín, digamos, estuvimos por los Ok. municipios territoriales. Em, Ese tema a nivel del enfoque. Por ahí también estoy atento más. Pero... Perfecto. En ese orden de ideas, entonces, las grillas tienen cobertura de orden general independientemente del gestor. Sí, señor. Y además, una de las bondades, como lo decía Juan David, es que hacer un índice jerárquico cubre el planeta completo. O sea, porque también es bondadoso que al ser una tecnología open source, o sea, libre, que ustedes puedan consumir desde algo que se llama una API, como una conexión, ustedes pueden indexar cualquier parte del territorio colombiano o mundial desde cualquier resolución. Si tienen interés, digamos que acordar que esta jerarquía se llama H3, pueden encontrar Ok. como índice H3, y ahí ustedes pueden, digamos, experimentar más la documentación desde el lado más de aplicación, pero todo el planeta está cubierto desde el nivel 0 hasta el nivel 15. Entonces, y eso es lo bueno, que siempre va a ser el mismo, por así decirlo, la misma cédula de la tesela, el mismo identificador. Entonces, al estar tan generalizado, es un estándar bastante robusto que nos permite entre nosotros inclusive compartir cierta información de los modelos. Juan David, tiene una... Ahí ya complementando a Juan Pablo, también pues contar que la información del observatorio, como bien lo dice, está a nivel nacional. Sin embargo, en la información que les compartimos del modelado que estamos realizando, pues en este punto lo llevamos a nivel de 45 municipios. Todavía la idea es escalarlo a nivel nacional, pero a este punto vamos en los 45 municipios en lo que tiene que ver
valoración masiva con inteligencia artificial y lo de tipologías constructivas con inteligencia artificial. Ah, perfecto, pero solamente es por metodología de trabajo. Sí, señor, por solicitud del equipo en el que se está trabajando. Correcto, correcto. Y en ese orden de idea, ¿es factible, con base en los observatorios ya de manera general, hacer comparables entre comerciales y entre evalúos comerciales y catastrales? ¿Con qué propósito, doctor? Porque igual recordemos que el valor catastral es un valor sintético que tiene un propósito en planeación territorial. Eh, pero en este caso, como lo decía Juan David, pues también los resultados de la valoración masiva se convierten como lo decíamos, un valor de referencia para apoyar el económico, el componente económico del catastro. Sin embargo, le devuelvo un poco la pregunta como para saber específicamente el enfoque comercial que está buscando Sí, o pretende hacer. era precisamente en ese sentido, como un tema referencial, ¿no? Dado que como en muchos cometen el error de homogeneizar y demás, y veo que estas herramientas pues manejan conceptos técnicos y muy claros en el tema de homogeneización como tal, pero bajo conceptos técnicos diferentes a lo que vulgarmente, digamos, se maneja. Entonces, por eso el tema del referencial del catastro y del comercial, pues es un esquema que le da por lo menos un margen de opinión al evaluador en términos de lo distante o no que puede estar el avalúo comercial como tal, o qué efectos están inflando o qué aspectos están inflando el valor comercial del bien. Así es. Eh, Recordar que siempre todas estas implementaciones tecnológicas que en la charla de hoy lo trajimos muy de la mano del catastro, del ICAT como gestor. En su momento, cuando ustedes en su ejercicio evaluador o en algunos ejercicios independientes quieran hacer estas implementaciones tecnológicas, hay varios elementos que tienen que tener en cuenta, incluido el que estaba comentando. No sé, que es eh, una cosa es el resultado del modelo, por más avanzado que sea, siempre debe haber una persona temática experta validando ese resultado. Y por eso todas las charlas que nos traía Juan David e Iván es que vamos por partes, vamos primero con una sección de municipios, incluso tuvimos unos pininos el año pasado, es porque ir aumentando esa generalización tiene sus ajustes, se llama un tuneo hiperparámetro. Entonces, siempre que nosotros les hablemos de estas tecnologías, siempre debe haber un experto validando. Fíjense que toda esa explicación que nos acompañaba Juan David de por qué las fuentes que seleccionamos, cómo puede impactar, cómo no, eso es una aplicación muy metódica en saber qué posible variable me está afectando o no el resultado. Entonces, a eso a nivel de implementación, pues siempre hay que tenerlo en cuenta. Excelente. Muchas gracias, Juan Pablo. Natalia, por favor, demos paso a las preguntas que ya veo manos levantadas. Sí, señor. Por favor, la señora Ingrid Cifuentes y posterior la señora Jimena Torres. Muchas gracias, muy buenas tardes. Tengo una pregunta sobre la metodología de tipología constructiva. Digamos, viene derivado en más o menos, sí, en tres preguntas. La primera, si lo que entendí es que ya se está haciendo pilotos en esos municipios, ya han puesto en vigencia el IGAC procesos de actualización con esta metodología. ¿Cuándo va a ser oficial? Se puede usar una vez para los operadores y los gestores como en procesos de actualización para poder utilizar estas herramientas. ¿Se va a liberar por parte del IGAC esa posibilidad? Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Ingrid. Bueno, pues en primer lugar, el piloto que se viene desarrollando, digamos como mencioné en algún punto, siempre se tiene que ir puliendo algunas cosas para poder dar como tal esta, pues, especificación técnica, poder acercarnos como tal a la parte que como tal el IGAC proporciona en los resultados de las tipologías. Entonces tenemos que constantemente ir haciendo estas validaciones temáticas, cada vez pues digamos es un poco más preciso el modelo. Lo ideal pues es primero terminar de esos 45 municipios, ya hacer una evaluación sobre ya el total de esos 45 municipios y poder desplegarlo, al igual que el modelo económico, a nivel como nacional, salirnos de esos 45 municipios. La idea, pues ya a partir de eso, de ponerlo a disposición de las personas,
o de los diferentes operadores, pues eso ya entra en consideración de acuerdo a los resultados que obtengamos. Si son resultados que son, pues que vemos que pueden agilizar estos procesos, pues yo creería que en un futuro podríamos tenerlos abiertos a los operadores para que ellos puedan hacer uso de esto para las actualizaciones. Sin embargo, en la versión que ustedes vieron así web, que trabaja uno a uno, es una versión que pues es demostrativa. Ahorita de pronto no se las puedo enviar para acá directamente porque está en modificación, pero digamos que pues más adelante se puede liberar para que ustedes nos puedan hacer sus pruebas, puedan mirar cómo funciona el aplicativo y pues también incluso puedan hacer como tal aportes desde la parte técnica. Entonces pues bueno, eso por esas, no sé si se me escapa de pronto alguna de tus dudas. No, muchas gracias. Ah, bueno, lo único es, no han puesto en vigencia ningún municipio con esta metodología. No, en el momento estamos en validación ya para entrar como Ah, tal a mirar esta parte de operaciones. Sí, sí. listo, muchas gracias. Con Muchas gusto. gracias. Continuamos con Jimena Torres, por favor. Bueno, muy buenas noches. Yo tengo una duda respecto a la metodología y al acompañamiento. Si en la metodología hay un espacio para todo lo que tiene que ver con lo social y lo socioeconómico que se recolecta en un análisis del predio a predio. Es decir, cuando se hace una visita técnica, en un reconocimiento predial, por lo general hay un acompañamiento y hay un acompañamiento de un avalúo técnico, pero también hay un acompañamiento y una información en sitio que solamente pues, se reconoce, lo hacen los reconocedores. Entonces quisiera saber que es una información súper valiosa y sobre todo para esto que hablamos de catastro multipropósito, preguntarles esta metodología, qué tiene pensado o si se vincula o no, em, como articulación de esto que se levanta en campo. Bueno, pues digamos que en este caso, cuando normalmente se realizan las actualizaciones catastrales, se reúnen y se hacen diferentes agrupaciones con las personas explicándoles que van a encontrar de pronto un profesional y que el profesional tiene pues tal objetivo, eh, y el profesional como tal realiza este acompañamiento social. Digamos que en este caso, como estamos trabajando en este momento sobre los pilotos de los municipios, no, pues digamos, hemos tenido este despliegue social o se ha considerado de esta forma, pero pues sabemos que en el momento en el que se vaya a empezar a hacer pues una actualización, sepamos que esto va a salir al público, a usarse como tal ya de manera oficial, pues que se llegue a dar esto, pues se tendría que hacer como tal, pues un acompañamiento social masivo, lo que se suele hacer en las actualizaciones, reunir a las personas, explicarles como tal, pues qué se va a hacer, cómo se va a hacer y pues toda esta parte que nosotros estamos explicando acá, obviamente llevada a un punto más, pues hacia la gente del común y poder como tal, pues explicarles que lo que antes se hacía se va a hacer de esta forma. Me imagino que ahí ya se tendrán que hacer, pues por parte de los profesionales sociales, algunas metodologías de algunas mesas, de algunos acompañamientos ya más específicos a las personas que requieren este tipo de tratos, pero lo ideal sería que no se desconozca esto que siempre se ha hecho y es como tal ese reconocimiento a las personas, esa explicación de que ellos sepan que su territorio está siendo actualizado, de que no está como tal siempre ahí, en constante. Entonces, pues por el lado de nosotros es lo que se proyecta en perspectiva en ese aspecto social. Bueno, Natalia, ¿tenemos más preguntas? Tenemos dos preguntitas en el chat. En el chat están preguntando, ¿el acceso a esa herramienta es gratis o tiene algún costo? Y si es a nivel catastral. Y otra pregunta que le gustaría saber, ¿qué datos usaron para el entrenamiento de estos modelos? Bueno, pues digamos que referente a las tipologías, el acceso en este momento, pues como les comentaba anteriormente, pues en algunas
O sea, la idea es que en este tipo de socializaciones ustedes puedan interactuar con el GPT como lo vieron. Sin embargo, en este momento está pues, en una edición. Eh, Sin embargo, pues en el momento en el que tengamos como tal ya consolidado nueva versión, pues la idea es que ustedes puedan probarlo y así mismo puedan hacer de pronto sus aportes técnicos. La forma ya de pronto de los resultados como de una manera masiva, esta pues como está en validación en este momento, pues no es abierta al público, porque esta es la que se viene manejando internamente pues ya con los datos propios del IGAC. Por otro lado, también pues la segunda pregunta de los datos que se usaron para entrenar el modelo. En el caso de tipologías, tenemos lo que fue los manuales de reconocimiento, el manual de costos, como lo vieron ahí, de metro cuadrado de cada una de las tipologías, y además de eso, pues un poco ya de aporte temático, de saber cuáles son esas diferenciales que hacen que cada tipología sea pues diferente a las otras. Entonces, en el caso del modelo de tipologías, como es un modelo multimodal, se usaron fue instrucciones. Técnicamente son instrucciones, pero tienen que ser instrucciones muy precisas. Entonces, el reto estaba en que la semántica se mantuviera y que el modelo la entendiera, que el paso a paso fuera haciendo. Si ustedes ven como tal los insumos de este tipo de modelos, son como tales una lista de manuales. De técnicamente vamos a especializar a un modelo de inteligencia artificial a que sea un reconocedor, pero por reconocedor previa ya que tiene acceso a muchos recursos. Esos son los insumos que se usaron para este entrenamiento. Bien, creo que no tenemos más preguntas, ¿cierto, Natalia? Ni manos levantadas. Sí, señor, no hay más. Por lo que veo, el tema ha quedado bien explicado. Creo que la metodología bastante interesante y esencialmente me parece que ya nos está marcando una temática del año 2026 entre las alianzas que mantenemos y la colaboración que mantenemos con el IGAD en torno de poder obtener, supongo yo, que hacia finales de años un resultado y una evaluación ya detenida de todo este proceso que parece bastante interesante y en especial de cómo estas herramientas tecnológicas realmente pueden contribuir a un proceso de mejoramiento y optimización tanto desde el punto de vista económico en torno a los municipios y su proceso catastral, como desde el punto de vista de actualización del catastro en general, que es una de las metas que siempre se ha tenido como tarea para el IGAT y que obviamente en muchos casos incluso regresan desde los gestores catastrales por dificultades que estos mismos tienen y que van entregándole parte de ese trabajo al IGAT que va desarrollando, pero me parece que la herramienta es bastante interesante, bastante innovadora y sobre todo de mucha enseñanza para los evaluadores que podremos tener oportunidad en el 2026 de poder compartir en mucho más detalle y ya con mejores resultados del modelo que están gestando. No sé, ustedes ingenieros y Juan Pablo, ¿cómo lo ven desde esa perspectiva? Porque eso me parece Totalmente de que acuerdo. está espectacular el tema. Sí, un poco para acompañar el cierre de doctores, precisamente hoy les trajimos esta experiencia desde la Dirección de Innovación y Prospectiva, precisamente para que ustedes sepan que estas tecnologías existen, que estas aplicaciones existen, por lo menos en lo que es nuestro ámbito, que es lo catastral, pero que también es fácilmente replicable para su ámbito específico, que es la evaluación. Eh, Igual saben que el IGAC está abierto a colaborar con los diferentes actores, que la DIP es también un centro de formación que cuenta con diplomados, hay diferentes diplomados de estas tecnologías y temas de inteligencia artificial. Eh, es un llamado de atención muy generoso, muy caluroso a que se interesen mucho por estas tecnologías en general en todo el mercado, en general, todas las industrias están generando cambios. Entonces, que hoy sea una piedra más para construir la nueva innovación, que ustedes puedan hacer estas implementaciones específicas para sus procesos, llévenselo no solo como una herramienta específica que en un futuro nosotros vamos a ofrecer como IGAS, sino también como un esquema que ustedes pueden trasladar a su trabajo. Fíjense que, un poco cerrando mi conclusión, es
Lo que hacía Iván, poder esquematizar esas instrucciones en un GPT, se puede elevar a diferentes aplicaciones que ustedes lo pueden revisar, que se pueden interesar por estos temas de inteligencia artificial, que todo lo que tiene que ver con modelos, tanto de regresión como de segmentación por medio de técnicas de aprendizaje máquina o aprendizaje profundo, que lo que tiene que ver con deep learning también es totalmente aplicable. Y es un ámbito de negocio latente, es un ámbito que ustedes desde su profesión muy específica pueden revisar. Es un llamado de mi parte, desde mi expertise, que es todas las tecnologías emergentes, pues, que estén siempre a tanto de ellos, que cuenten como nosotros, como expertos, desde el IGAC, desde la DIF, desde el observatorio, y para lo que necesiten, pues también muy abiertos. No sé si mis compañeros Iván o Juan quieran decir algo más. Don Juan, ingeniero Juan, ¿nos puede regalar su teléfono o un correo para poder escribir o alguna... Con el doctor Antonio, yo creo que pueden hacer Ah, ese vale. enlace. Igual en la página web del observatorio, de la DIF, siempre hay correos de contacto para lo que necesiten. ¿Observatorio qué? Ah, Inmobiliario catastral. listo, perfecto. Y queda pendiente, también yo le envío a Natalia para que compartan ustedes el material, igual que el video, para que visiten la página. Perfecto, perfecto. El link de acceso a lo que se pueda tener, pues indudablemente lo compartiremos en la medida en que el IGAR nos lo vaya compartiendo. Bueno, señores, creo que hemos llegado al final de este conversatorio. Excelente cierre del año 2025 y retos del año 2026. Como ven, el IGAT y especialmente Juan Pablo y los ingenieros Iván y Juan, pues al igual que otro equipo colaborador amplio del IGAT, nos viene prestando todo este conocimiento, contribuyéndonos a fortalecer como evaluadores competentes en el mercado y obviamente la autorreguladora comprometida con el sector, comprometido con la institucionalidad, comprometido con la profesionalización y el desarrollo del sector valuatorio. Así es que no nos queda más que, en primer lugar, agradecerle a los expositores, ponentes del día de hoy, que ha sido magnífico, claro, y se ve en las preguntas y en la inquietud que suscita. Muchas gracias por esa disposición y esa colaboración y esperamos seguir contando con ustedes. Así es que les deseamos primero unas felices fiestas y un próspero y venturoso 2026. De igual manera a todos nuestros evaluadores, a todos los que han participado el día de hoy, muchas gracias por esta asistencia. Sé que hay muchos que no se pierden un solo conversatorio, por lo que enriquece para ellos este arsenal de conocimiento, de suerte que de igual manera muchas felicidades, felices fiestas y feliz y venturoso 2026 y que termine de pasar una tarde bien y nos estaremos entonces en contacto permanente como debe ser. Muchas gracias, muchas felicidades y nuevamente reiteramos el agradecimiento al instituto. Muchas gracias por Muchas todo. gracias a todos. Muchas gracias a Chao, ustedes, que estén muy bien. felicidades. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. muy Gracias, doctor amable. Antonio. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Feliz noche.